And with the support of many nurses in Latin America as revisers. Y tenemos revisores de diversos países en Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de Argentina, de México, que han revisado la edición hispanoamericana para que tenga sentido para todos en este continente. And there are some changes. Pero hay cambios en el libro. And this is usually when somebody says to me, why do you have to change the book? Y entonces es aquí cuando la gente siempre pregunta, ¿por qué tienes que cambiar el libro cada 2 años? So I read an article Pero hemos leído un artículo that said that in order to be competent in your area of expertise, que dice que para ser competente en nuestra área de expertise, you would need to read an average of 17 scientific articles per day, every day of the year. Para poder ser competente tendríamos que leer 17 artículos diarios cada día del año. 17 artículos científicos. I like to read, but I don't read that much. Me encantaría leer, pero no tengo tanto tiempo. It's impossible. Es imposible que leamos tanto, ¿no? But what that tells us is that because of all the research that's happening in our discipline, Esto lo que nos dice es que precisamente porque hay tanta investigación dentro de nuestra disciplina, everything is changing. todo está cambiando continuamente. And because Nanda is a reflection of nursing knowledge, it must change. Por lo tanto, como Nanda ahí es un reflejo del conocimiento de enfermería, por lo tanto debe de estar cambiando y actualizándose. So compare this with medicine. Y si comparamos esto con la ciencia de la medicina, Every 3 months there are updates to the International Classification of Disease. ellos tienen una actualización cada 3 meses de manera internacional de la clasificación de enfermedades. So we could argue that we're really slow. Entonces realmente podríamos contestarle a las personas que dicen ¿por qué hay que cambiar el libro cada 2 años? Pues estamos yendo un poco lentas en realidad. And we are actually looking at how we can make updates quicker. Y ahora en realidad estamos revisando la estrategia para hacer actualizaciones más rápidas cada vez. Which with computer technology, we should be able to do. Entonces con la tecnología de la computación probablemente podemos hacerlo mucho más rápido. But the bottom line is we should be worried if we aren't updating the book. Pero en realidad nosotros lo que tenemos que preocuparnos es que no estuviéramos actualizando el libro. Eso quiere decir que no nos estamos actualizando. Because it means that we're not staying current with the evidence. Eso quiere decir que no estamos al corriente en toda la evidencia científica. So one of the things that changed in this cycle Entonces, algo de lo que ha cambiado en este ciclo para esta nueva edición was the definition of what a health promotion diagnosis is. fue la definición de lo que significa un diagnóstico enfermero de promoción de la salud. We base our definition on Nola Pender's work. La definición previa está basada en lo que Nola Pender ha definido como concepto de promoción de la salud. And Pender says that people must be ready to make a change. Y Pender lo que dice es que una persona debe de estar lista para hacer un cambio que promueva su salud. And so they must verbalize a desire to improve health. Entonces dice también que la persona, el paciente, debe de verbalizar el deseo de querer mejorar su salud. And so that was our definition. Y esa era la definición con la que trabajábamos previamente. But this cycle, we got some diagnoses in. Pero en este ciclo hemos recibido diagnósticos enfermeros nuevos About neonates acerca de los neonatos from a health promotion perspective. desde una perspectiva de promoción de la salud. And there was a lot of research supporting the diagnosis. Y había muchísima evidencia científica que apoyaba estos nuevos diagnósticos, But technically, it didn't meet our definition of health promotion. pero en realidad técnicamente realmente no hacía una relación con la definición que nosotros teníamos de promoción de la salud. Okay, obviously, an infant cannot raise his hand and say, I want to promote my health. Porque obviamente un neonato no levanta la manita y dice, oigan, yo quiero promover mi salud. But
also, we have patients who are incapacitated Pero también tenemos pacientes que están discapacitados, or have disability, que tienen discapacidades distintas. who also cannot verbalize. Hay gente que no puede verbalizar sus deseos. And so as we looked across nursing theory, Y entonces, buscando a través de la teoría enfermera, it is clear that one role of the nurse is consistent. descubrimos que a través de todas las teorías de enfermería hay un papel que enfermería desempeña que es consistente entre una teoría y otra. And that is the act of being a patient advocate. Y ese papel es el de la enfermera siendo el abogado del paciente. La enfermera aboga por su paciente. So we changed the definition to reflect patient advocacy. Entonces hemos cambiado la definición para incorporar el que la enfermera hace abogacía por su paciente. So in those cases where a patient cannot verbalize, Y entonces en esos casos en los que el paciente no puede verbalizar el deseo de promover su salud, the nurse may work as an advocate to promote health. la enfermera trabajará como abogada del paciente para promover la salud del paciente. So that's one change. Y eso ha cambiado en esta nueva edición. The biggest change El cambio mayor que ustedes van a poder ver en la nueva edición will be in the related factors. van a encontrarlo en los factores relacionados. Related factors are probably the most important part of a diagnosis. Saben, los factores relacionados son probablemente la parte más importante en un diagnóstico enfermero. Because we aim our intervention at the related factor. Porque nosotros basamos nuestras intervenciones en los factores relacionados. However, Pero de todos modos, if you look at the current books list that you have, pero si ahora mismo ustedes pudieran ver una lista de los factores relacionados que tienen los diagnósticos, there are many things nurses can't change. van a ver ustedes que hay muchas cosas en los factores relacionados que las enfermeras no podemos modificar. Gender, El sexo del paciente, por ejemplo, Age. la edad del paciente, past medical history, su historia médica previa. we can't change what medical treatment they're being given No les podemos cambiar tampoco el tratamiento médico que el paciente está recibiendo or what medications they're taking. o qué medicamentos está tomando el paciente. And yet those were in our list of related factors. Y aún así, esos estaban ahí contenidos en los factores relacionados. They are not there anymore. Pero ya no están ahí, ya no los van a encontrar ahí, ya no. This means that some long lists got very short. Y entonces ahora van a ver que de aquella larga lista de factores relacionados, ahora les quedó una bien chiquita. Which is very good Lo cual es muy bueno, because it makes it much more clinically useful porque lo hace mucho más útil clínicamente. to know where to aim my intervention. Y entonces podemos identificar rápidamente dónde deben estar las intervenciones enfermeras. However, Pero there's a problem hay un pequeño problemita. because there are also now many diagnoses that have no related factors at all. Bueno, como hemos removido muchísimos de los factores relacionados que no podía tratar la enfermera de manera independiente, muchos diagnósticos se quedaron sin ningún factor relacionado. No hay ni un factor relacionado en algunos diagnósticos. Ajá. So, one of two things is happening here. Aquí van a pasar una de dos cosas. One is we need to look at the research and say what are the things nurses can intervene on and revise the diagnosis. Tenemos que buscar en la literatura científica para saber qué cosas puede hacer realmente enfermería y agregarlos entonces como factores relacionados. And when I say we, I mean you. Y cuando me refiero a nosotros, nos referimos a ustedes en la práctica clínica. But what I think we will find with many of these diagnoses Pero lo que creemos que vamos a encontrar mayormente dentro de estos diagnósticos is that there are no related factors because they are medical diagnoses. es que no vamos a encontrar factores relacionados porque en realidad estos no son diagnósticos enfermeros, sino que son diagnósticos médicos con otro nombre. And if that's the case,
they will be removed in the next book. Y si ese fuera el caso, todos estos diagnósticos van a ser eliminados de la nueva edición del libro. And so we've identified those in the book. Así es que ya los identificamos en el libro. Cada diagnóstico dice eso. So, for those of you who are looking for research projects, Para aquellos que están buscando proyectos de investigación, preguntas de investigación, there are many, many to be found in the new book. ahí pueden ustedes encontrar en el libro cuáles de todos estos diagnósticos les gustaría investigar acerca de sus factores relacionados. Now, we didn't just get rid of those terms, Nosotros lo que hicimos no nada más fue deshacernos de todos esos términos, because we do know that there are demographic characteristics that put patients at risk for diagnosis. porque sabemos y comprendemos que hay características sociodemográficas que ponen a nuestros pacientes en riesgos determinados. For example, the research tells us that older women are more likely to fall. La investigación científica, por ejemplo, nos dice que las mujeres adultas mayores son más propensas a caerse. And so we need to know that. Y tenemos que ser conscientes de ello. But it doesn't make it a cause Pero no lo convierte esto en una causa, that we can do anything about. de lo cual nosotros podemos intervenir. No podemos andar deteniendo las mujeres adultas mayores para que no se caigan. So we have developed two new categories of data. Hemos entonces desarrollado dos nuevas categorías de información They're not required, que no se requiere con precisión, but they may be helpful to diagnose. pero nos ayudarían mucho si aparecen ahí para establecer un diagnóstico. The first is the category we called at-risk populations. Una de estas categorías que ustedes van a ver en el libro nuevo y vienen casi al final se llama poblaciones en riesgo. And these are basically your demographic characteristics or past history, so things we cannot change. They're steady. La información que van a encontrar ustedes en esa categoría de poblaciones en riesgo se refiere mayormente a características demográficas o historia clínica, todo lo previo que le ha pasado al paciente medicamente. The second category we called associated conditions. La segunda categoría de información que ustedes van a encontrar en los diagnósticos enfermeros se llama condiciones asociadas. These are medical diagnoses, procedures, surgeries, medications. Esto se refiere, por ejemplo, a un diagnóstico médico, procedimientos quirúrgicos que se le hayan dado al paciente, medicamentos que esté tomando, tratamientos que esté siguiendo. Because again, as a nurse, I can't independently do anything about any of those things. Porque están clasificados ahí como condiciones asociadas, porque nuevamente tenemos que reforzarlo. No son cosas que las enfermeras podemos cambiar de manera independiente. But knowing that the patient has those things or is using those things can help me as I'm thinking about nursing or human responses. Pero saber toda esta información sí que nos puede ayudar cuando estoy pensando en cuáles son las respuestas humanas del paciente a las condiciones que se presentan. 8 diagnoses were removed from the taxonomy, and I have them listed here. Ahí tienen una lista de los 8 diagnósticos enfermeros que se eliminaron de la taxonomía para la edición 2018-2020. Some of them were removed because there was no new literature that supported them as being relevant to the nursing discipline. Algunos de ellos fueron eliminados porque no había evidencia científica en la literatura actual que demostrara que estos puedan ser diagnósticos enfermeros. Some were removed because new diagnoses were clearer than old diagnoses. For example, the imbalanced body temperature is one of those. Por ejemplo, otros fueron eliminados de la taxonomía porque hay diagnósticos nuevos que abarcan mejor el fenómeno que los que estaban previamente. Por ejemplo, uno de ellos es este que dice riesgo para desbalance de la temperatura corporal. Ahora hay un nuevo diagnóstico que nos explica mejor este fenómeno. Most were removed because they seem to be medical diagnoses. Y la mayoría de ellos en realidad fueron eliminados porque lo que parecían eran diagnósticos médicos y no diagnósticos enfermeros.
We also added 17 new diagnoses. Pero en esta nueva edición del libro tenemos 17 nuevos diagnósticos. And I forgot to put that slide in here. Y no tenemos, se nos olvidó poner la diapositiva con los nombres de los 17. I'm sorry. Lo principal. But I think what you will find is that in the chapters in the beginning, Pero lo que sí van a encontrar son los capítulos al principio del libro. and in the changes we've made throughout the taxonomy, Y ahí explicamos cuáles son todos los cambios que se le han hecho a la taxonomía. we are really focusing on evidence. Estamos enfocando mucho nuestro trabajo en evidencia científica. We are not a computer documentation language. That is not why Nanda was developed. Nanda, la taxonomía de Nanda no fue desarrollada para convertirse en un lenguaje computarizado. No se desarrolló para eso. They are useful in the computer, Son muy útiles cuando se tiene en una aplicación en la computadora, but that is not their purpose. pero no es el propósito de la taxonomía. The purpose is to describe judgments you make based on your assessment. En realidad la taxonomía es evidenciar, reflejar el juicio clínico que hace una enfermera frente a la respuesta humana del paciente. And so the definitions we use and the diagnostic criteria we use must reflect current evidence. Entonces, los juicios que hacemos y los criterios diagnósticos que utilizamos deben de reflejar mayormente la evidencia científica que encontramos en la literatura actualmente. This is where you come in again. Y ahí entonces es donde ustedes entran en juego otra vez. We need more research. Necesitamos cada vez más investigación científica. We need research in every country. Necesitamos investigación científica dentro de nuestros países. We need research in every patient group. Necesitamos investigación científica en cada grupo etario. Because we need to be able to help nurses accurately diagnose. Porque necesitamos apoyar a las enfermeras a que hagan diagnósticos con precisión, diagnósticos exactos, precisos. Well, a long time ago, Dr. Marjorie Gordon said that there are probably 3 to 5 critical defining characteristics for every diagnosis, things that must be present to make the diagnosis. Hace algunos años ya la doctora Marjorie Gordon dijo que debe de haber entre 3 y 5 características definitorias que sean vitales, que deben de estar presentes en cada diagnóstico clínico. It would be much clearer, much more accurate if we knew what those 3 to 5 things are for each diagnosis. Sería muy útil que nosotros supiéramos con precisión, con exactitud, cuáles son esas entre 3 y 5 características que deberían de estar presentes en cada diagnóstico. We don't know that yet. Pero todavía no sabemos cuáles son. Now, so that you don't feel bad about that, Pero por favor no se sientan mal. we've been doing this, we've been working on nursing diagnosis for 45 years. Hemos trabajado en diagnósticos enfermeros desde hace 45 años. For many of you, that's longer than you've been born. Para muchos de ustedes esos 45 años son mucho más de lo que llevan nacidos en esta tierra. Although not for all of us. Pero bueno, no para todos nosotros.